Hola, hola, soy la profe. Como les había comentado en alguna ocasión, ustedes me van programando mis videos. En este caso, Diana Raquel Bueno me pidió que tocara el tema de la logaritmación. Entonces, vamos a desarrollar ese tema a nivel de quinto de primaria. ¿Qué es la logaritmación? Primero tenemos que saber qué es un logaritmo. Un logaritmo es un exponente. Cuando vamos a averiguar un logaritmo es averiguar a qué exponente fue elevada esa base para que nos diera ese resultado. ¿Cuáles son las partes del logaritmo? Escribimos logaritmo en base b de a igual a c. Entonces, la b sería la base, es el número que vamos a elevar a una potencia, base b de a, que es el argumento o el antilogaritmo. En algunas ocasiones el profesor lo puede llamar argumento o lo podría llamar antilogaritmo. Cualquiera de los dos es perfecto. Ese es lo que estamos buscando. Y el logaritmo ya sería el resultado, el exponente al cual fue elevado el número para que nos diera ese logaritmo. Entonces, si yo digo logaritmo en base 2 de 8 sería 3. ¿Por qué? Porque 3 sería el exponente al cual elevaría el 2 para que me diera 8. Entonces, para trabajar tenemos que tener algo de conocimiento de potenciación. Entonces, quiere decir que el 2 por 2 por 2 es igual a 8. ¿Cuántas veces escribí yo el 2? 1, 2, 3. Entonces este es el exponente que estamos buscando. ¿Ya? Entonces esto es una potencia y esto es un logaritmo. Es la potencia al cual hay que elevar la base para que nos dé el antilogaritmo. ¿Listo? Por ejemplo, hay varios ejemplos que podemos trabajar. 5 a la 0 casi que tiene que ver con potencias, con propiedades de la potencia. Todo número elevado a la potencia 0 es igual a 1. Si yo elevo el 5 a la 1 me va a dar el mismo número, porque estoy multiplicando ese número solamente una vez, o sea, mejor dicho, no estamos multiplicando nada. Si yo digo que 5 a la 2 sería 25, ¿por qué? Porque 5 por 5, tengo dos veces el 5, 5 por 5 me daría 25. Si yo tomo 5 a la 3, me va a dar 125. ¿Por qué? 5 por 5 por 5 son 125. Entonces, si la base es 5, estamos trabajando esto como base, podemos decir, tomemos este caso, el último, logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Ya lo tenemos aquí, 5 a la 3 es 125. El logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3. Es el exponente al cual hemos elevado el 5 para que nos dé 125. No existe el logaritmo de los números negativos. Para nada existe un logaritmo de un número negativo. El antilogaritmo o argumento está dentro de los números reales positivos. Además, la base nunca puede ser 1. Es decir, en la expresión logaritmo en base b de a se lee logaritmo en base b de a. Ejercicio. Vamos a calcular el logaritmo en base 7 de 343. Logaritmo en base 7 de 343 igual a ¿cuánto? Es lo que estamos buscando en este momento. Entonces tenemos que mirar 7, este 7 que es la base, ¿a qué número debemos elevarlo para que nos dé 343? Entonces tenemos que comenzar a multiplicar. 7 por 7, 7 por 7 igual a 49
49 por 7 igual 7 por 9 es 63, 7 por 4 28 y 6 34. Entonces multiplicamos 1, 2, 3 veces el 7. Entonces 7 a la 3 es igual a 343. Luego logaritmo en base 7 de 343 sería 3. 3. ¿Está claro? Entonces, la propiedad número 1 dice que el logaritmo de 1 en cualquier base siempre será 0. Ejemplo, logaritmo en base b de 1 es 0. Otro ejemplo ya con números, logaritmo en base 6 de 1 será 0, logaritmo en base 24 de 1 siempre será 0. O sea, ahí no hay que pensar nada, sencillamente me dijeron, en cualquier base de 1 siempre me va a dar 0. Tenemos que tener presente esto para cuando vamos a trabajar operaciones con logaritmo. Propiedad número 2, logaritmo de la base. El logaritmo de la base siempre será igual a 1. Ejemplo, logaritmo en base b de b es igual a 1. Ejemplo, logaritmo en base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo en base 35 de 35 es igual a 1. No hay nada que pensarle. O sea, cuando el logaritmo, la base y el antilogaritmo es el mismo, entonces siempre será 1. Propiedad número 3. Logaritmo de una potencia con igual base. En base b, de b a la n es n. Esta n. Esta y esta son el mismo número. Para n diferente de 1. Con un ejemplo, ya vamos con números. Logaritmo en base 3, de 3 a la 4 será este exponente, es 4. Otro ejemplo, logaritmo en base 5, de 5 a la 3 será igual a 3. Ya tenemos 3 propiedades para tener muy en cuenta cuando tengamos problemas. Vamos a ver el logaritmo de un producto. Propiedad número 4. Bueno, cuando hablamos de producto estamos hablando siempre de multiplicación. Tenemos que aprender de pronto a manejar el idioma de las matemáticas. Primero porque generalizan muchas cosas, segundo porque hay demasiados símbolos. Entonces tenemos que familiarizarnos con todo esto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, de los factores. Por ejemplo, logaritmo en base b de a por c es igual al logaritmo en base b de a más el logaritmo en base b de c. Familiaricémonos que entre producto y suma hay como una relación, y entre cociente, cuando hablamos de cociente, estamos hablando de divisiones, y la división con la resta algo tienen que ver. Siempre vamos a mirar que cuando vamos a realizar cualquier tipo de operación, el producto está relacionado con la suma y el cociente está relacionado con la resta, ¿ok? Vamos a ver esto con un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 3 por 2. Esto será igual al logaritmo en base 5 de 3 más el logaritmo en base 5 de 2. Entonces ya pues nos tocaría comenzar a realizar la operación. En este momento vamos a dejar allí porque es la propiedad y que vamos a realizar más adelante cuando tengamos que ver con problemas o con resolución de ejercicios. Quinta propiedad, el logaritmo de un cociente. Ya dijimos que el cociente son las divisiones, o los fraccionarios son cocientes, ¿no? Y que vamos a asimilar los cocientes con las restas. Entonces el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia entre el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. La diferencia entre el logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Ejemplo, decimos logaritmo en base b de c sobre l es igual al logaritmo en base b de c menos el logaritmo en base b de l. Vamos a verlo con números. Logaritmo en base 5
de 3/4, vamos a hacer bien este 5, será igual al logaritmo en base 5 de 3 menos el logaritmo en base 5 de 4. La base es la misma, el dividendo es el 3 y el divisor será el 4. Vamos claros, ¿no? Propiedad número 6, logaritmo de una potencia. Cuando hablamos del logaritmo de una potencia, recuerden que la primera propiedad que vimos era el logaritmo de una potencia con igual base. Cuando es con igual base es la potencia. Ahora, estamos hablando del logaritmo de una potencia, ya no estamos poniendo la condición que sea con igual base ni que sea diferente de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El logaritmo de una potencia es igual a la potencia que multiplica al logaritmo de la base del antilogaritmo. Entonces, vamos a mirar con números. Logaritmo en base 3 de 10 a la 2 será igual a 2 que multiplica logaritmo en base 3 de 10. O sea que es aplicando la propiedad a los números. Siempre este será su resultado. En muchos casos, el profesor no le va a decir, comience a multiplicar, a buscar a qué número va a elevar usted el 3 para que le dé 10, porque normalmente no nos va a dar, o nos da un número irregular, un número desconocido, un número no exacto, entonces no nos va a dar bien la propiedad. Igual las propiedades se aplican así porque al momento de operar vamos a aplicar todos los conocimientos que tenemos de matemáticas. Si cancelamos, si cambiamos signos, si subimos, si bajamos, si elevamos, todo eso lo tenemos que ya tener como herramienta para trabajar esto en los problemas. Propiedad número 7. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del subradical dividido por el índice de la raíz. Parece un poquito enredado. Entonces, vamos a hacerlo ya con letras. El logaritmo en base b de la raíz n de a la m es igual a m sobre n logaritmo en base b de a. ¿Ya está claro? Apliquémoslo a los números, termina siendo muy fácil, porque es entender más o menos cuál es la m, cuál es la a y todo. Entonces, el logaritmo en base 4, en este caso sería b, de la raíz sexta de 16 es igual. ¿Qué exponente tiene el 16? Cuando no vemos exponente por ningún lado es un 1, ¿ok? Es un 1. Entonces, el exponente del 16 sería el 1, que lo colocamos acá, 1 que divide a 6, logaritmo en base 4 de 16. Ahí sí podemos operar porque es fácil, es un radical exacto. Entonces decimos, un sexto, logaritmo en base 4 de 16 es 2, porque 4 por 4 es 16. Entonces el exponente sería el 2. Entonces un sexto de 2 por 2. Entonces multiplicamos, sabemos que para multiplicar fraccionarios son numeradores entre sí, denominadores entre sí. El denominador de este 2 es 1, siempre cuando no lo vemos es 1. Entonces multiplicamos 2 por 1, 2, y 6 por el 1 que no escribimos es 6. Y 2 sextos es igual a 1/3. ¿Quedó clara la propiedad número 7? Bueno, ya vista todas las propiedades, ya sabemos lo que es un logaritmo, ya hemos hecho algunos ejemplos de las propiedades. Les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen y los resultados los va a ver en la descripción. Entonces, traten de llegar a esos resultados. No es que yo les voy a decir, no, es que esto es aquello. Ustedes miran, traten de hacer sus ejercicios aplicando las propiedades para llegar hasta allí. Entonces tenemos el ejercicio A, logaritmo en base 2 de 64. B, logaritmo en base 9 de 243. C, logaritmo en base 5 de 1. D, logaritmo base 3 de 3. E, logaritmo en base 5 de 5 a la 2.
F, logaritmo en base 81 de 27. G, logaritmo en base 128 de 1. H, logaritmo en base 6 de 6 a la 3. Bueno, muchas gracias por seguirme, espero que les haya servido. Cualquier sugerencia, cualquier cambio, cualquier error que yo cometí, me lo pueden comunicar, yo con mucho gusto lo voy a resolver, desde que la sugerencia o la crítica sea constructiva y respetuosa, la voy a tener en cuenta. Suscríbanse, denme like, compartan con sus compañeros, padres de familia, con todas las personas que les interese este tema. Si lo han entendido, propongan nuevos temas, así que nos estamos viendo, denme like, compartan y suscríbanse. Chao.